Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El 2024 ha empezado de manera brusca y violenta para los ecuatorianos, que se han visto inmersos en una vorágine de violencia desatada por las bandas organizadas del narcotráfico existentes en el país. El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tenido incluso que admitir la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. El narcotráfico y el pandillerismo es una lacra para cualquier nación y el que acaba sufriéndolo en sus propias carnes es la clase trabajadora, es el pueblo trabajador. Las cuestiones del narcotráfico, del pandillerismo, son cuestiones sumamente importantes y que no deben analizarse a la ligera, sino que nosotros, en calidad de comunistas, hemos de realizar un análisis materialista del mismo. Hay que analizar las pugnas interburguesas existentes en un país, observar cuál es la contradicción de clase y, sobre todo, hacer un análisis desde una perspectiva de clase para de esta manera dar con una solución revolucionaria. Así que en este vídeo quiero aportar mi pequeño granito de arena y hablar sobre la cuestión de la lucha contra el narcotráfico y el pandillerismo y sobre todo hablaros sobre lo que está pasando en el Ecuador. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Antes de nada, os quiero hablar sobre el hecho objetivo. El pasado 7 de enero se encendieron todas las alarmas en Ecuador al confirmarse la fuga de José Macías Villamar, alias Fito, que es uno de los líderes de la banda de los choneros. Cuando la policía notificó la fuga de Fito, el presidente Noboa declaró el estado de excepción de 60 días debido a esta fuga y a varios motines que se dieron en distintas prisiones del país. Junto a estas acciones, se produjeron una serie de actos violentos y de terror en Ecuador que lo protagonizaron ciertas bandas organizadas del narcotráfico. ¿Bien? Y sobre todo destacan dos hechos. Uno es la toma de TC Televisión por parte de varios encapuchados, que además esa toma se pudo ver en directo en televisión, y el intento de la toma de la Universidad de Guayaquil. Bien, no han faltado rumores acerca de que tanto la toma de TC Televisión como el intento de toma de la Universidad de Guayaquil han sido un montaje perpetrado por el Estado para legitimarse. Bueno, no quiero entrar en este tipo de teorías hasta que tengamos información veraz al respecto. Bien, porque sería simplemente especular. Yo lo menciono porque estos rumores también existen, pero yo quiero basarme sobre información veraz, información contrastada a día de hoy, para de esta manera poder hacer un análisis materialista de los sucesos que actualmente están sucediendo en Ecuador. Bien, ante toda esta situación, el presidente Noboa, aparte de declarar el estado de excepción de 60 días, anunció que en Ecuador existe un conflicto armado interno y describió, o mejor dicho, consideró hasta 22 grupos, 22 bandas, como organizaciones terroristas. Este anuncio significa una declaración de guerra por parte del gobierno al crimen organizado y al narcotráfico existente en Ecuador, que puede llevar al país a una espiral de violencia que desgraciadamente lo van a pagar los mismos, es decir, los trabajadores. No han sido pocos los que, con todo lo que está pasando en Ecuador, han intentado buscar paralelismos y han llamado a Noboa el nuevo Bukele y le animan a actuar de la misma manera que Bukele actuó con las pandillas en El Salvador. Pero yo sí quiero decir una cosa, o sea, Ecuador no es El Salvador, ni las pandillas del Salvador son las bandas de narcotráfico existentes en Ecuador. O sea, a cada país, a cada contexto, un análisis concreto. Porque si intentamos trasplantar ciertos hechos,
nos va a llevar a equívocos y nos va a llevar sobre todo a no entender las particularidades nacionales de cada país. Bien, así que muy importante analizar en concreto Ecuador y todas las cuestiones que han hecho que la tasa de mortalidad aumente y sobre todo que aumente la lacra del narcotráfico en Ecuador. Bien, así que bueno, yo os voy a mencionar algunos factores para que entendáis todo este auge del narcotráfico y de la delincuencia organizada en Ecuador. Desgraciadamente, la cuestión del narcotráfico, de la delincuencia organizada, del crimen organizado, no es ninguna novedad en países como Perú, Colombia, Ecuador y si subimos un poco más al norte, México. Esta lacra que se manifiesta, se reproduce y se expande bajo el capitalismo es una desgracia para los trabajadores. Bien, y tener en cuenta una cosa, que una mercancía sea ilegal no significa que esta mercancía esté fuera de las leyes económicas que rigen el modo de producción capitalista. Bien, la droga, que es una mercancía ilegal, forma parte de la circulación mercantil y está sujeta a la lógica capitalista. Y esto lo digo porque no son pocos los que intentan desligar el narcotráfico del capitalismo cuando precisamente el narcotráfico se expande, se consolida y se reproduce gracias a las leyes que rigen al modo de producción capitalista. Bien, pero vamos al caso concreto de Ecuador. El aumento del narcotráfico y de la violencia inherente al narcotráfico tiene factores muy importantes y además unos factores nacionales de Ecuador que nos va a llevar a entender todo este auge, toda esta escalada violenta que están experimentando los ecuatorianos. Pues bueno, yo me he hecho con un gráfico del Ministerio del Interior de Ecuador en el que podemos apreciar el aumento de la tasa de mortalidad en Ecuador. Yo os pongo en pantalla el gráfico. Pues como podéis ver, en 2023, bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes era de 14,5. En el gráfico podemos ver que con el gobierno de Rafael Correa comienza a descender la tasa y esto coincide con la salida de Estados Unidos de la base de Manta. Correa deja la tasa en 5,8, que es lo que recoge su sucesor Lenín Moreno. A partir de ahí, como lo podéis ver en el gráfico, la tasa de muertes violentas asciende rápidamente al 46,5 en 2023. Esto es una verdadera barbaridad. O sea, solamente en 2023 en Ecuador se registraron 7.600 asesinatos y uno de los asesinatos más sonados fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Bien, o sea, en cuestión de 7 años, en Ecuador se ha pasado del 5,8 al 46,5. O sea, esto es una verdadera barbaridad si lo pensamos bien. Pero esto no es fruto del azar, ni porque los ecuatorianos se han vuelto locos y han empezado a matarse entre sí, no. O sea, no se puede hacer un análisis tan infantil, sino que responde a ciertos factores muy importantes como pueden ser los factores político-económicos o ciertos efectos internacionales relacionados con el narcotráfico. Así que yo os voy a hablar de estos factores que hay que tenerlos en cuenta para poder dar con una solución revolucionaria. Bien, con el fin del mandato de Rafael Correa y su revolución ciudadana, vino el tiempo de las políticas neoliberales de Lenín Moreno y después de Guillermo Lasso. Con la llegada de estos nuevos gobernantes, se puso de moda, al menos en Ecuador y luego ya en otros países también, pero en Ecuador se puso de moda la idea del achicamiento del Estado, de la búsqueda del Estado mínimo, que pese a ser sumamente atractivo para ciertos sectores liberales, liberales radicales, para neoliberales, acaba siendo sumamente ineficiente para combatir las lacras del crimen organizado y del narcotráfico. Bien, también tener en cuenta que Ecuador sufrió la caída de los precios del petróleo y, como muchos otros países también, las consecuencias económicas de la pandemia. Todo esto mermó el ingreso nacional y los gobernantes neoliberales optaron por políticas de austeridad que no mejoraron las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Todas esas políticas de austeridad llevaron a una enorme precarización de los trabajadores, que acaba degradando su condición de clase trabajadora a lumpenproletariado. Esto quiero que lo entendáis. Ecuador no es un país del centro imperialista. Bien, cuando en un país del centro imperialista se da la precarización, pues tiene un efecto que puede ser, por ejemplo, la proletarización. Es decir, la pequeña burguesía acaba engordando las filas del proletariado a causa de la enorme precarización y de la monopolización existente actualmente en la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo. Pero en un país que no forma parte del centro imperialista, es decir, que forma parte de la periferia imperialista, cuando la clase trabajadora ve degradar, ve precarizarse su situación, ve que su condición de clase trabajadora se degrada cada vez más y más, acaba dándose otro fenómeno distinto al que se da en el centro imperialista, y ese fenómeno es la lumpenización. Esto es muy importante, porque la lumpenización precisamente ayuda al auge del narcotráfico, porque muchos jóvenes acaban siendo carne de cañón para que pasen a trabajar para bandas organizadas y para narcotraficantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y esto es una gran diferencia de países, bueno, mejor dicho, de trabajadores que viven en países del centro imperialista, porque su condición de trabajador viene determinado por ese colonialismo histórico, por ese neocolonialismo. Y el precio y la fuerza de trabajo de un trabajador del centro imperialista vale más que el precio y la fuerza de trabajo de un trabajador de la periferia imperialista. Y cuando se da una precarización, los efectos que tiene un trabajador y otro no son los mismos. Porque sobre todo en países de la periferia, lo que se acaba dando es una lumpenización. ¿Bien? Y aparte de esa lumpenización, que ayudó a que muchos jóvenes acaben ingresando en bandas organizadas, también las políticas de austeridad de políticos como Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, lo que provocó fue recortes en la policía, en el ejército y en el sistema penitenciario, que a la postre acaba sentando las condiciones objetivas y subjetivas para la proliferación del crimen organizado y del narcotráfico. Por si fuera poco también, otra de las características muy peculiares de Ecuador es que tienen el dólar, es decir, hubo una dolarización en Ecuador. Y además, si a esto le sumamos el escaso control financiero del país, pues hacen que Ecuador sea un país sumamente atractivo para el lavado de dinero, que es precisamente una de las misiones de los narcotraficantes, es decir, lavar el dinero, ¿no? Y además, también debo destacar que en la última década ha habido un aumento de la demanda de la cocaína, pero a esto hay que sumar unos cambios en la región, sobre todo en países productores de esta droga. Tened en cuenta el proceso de paz en Colombia, que esto ha hecho que una gran parte del negocio se pase a Ecuador. De esta manera, Ecuador ha pasado de ser un mero país que forma parte de la ruta de tránsito de la cocaína a convertirse en un centro de fabricación, almacenamiento y distribución de esta droga. Y con eso, pues la llegada de distintos narcotraficantes al país, como pueden ser las bandas albanesas o los propios carteles de México. Bien, también debo destacar que todo esto hay que entenderlo en su conjunto. No es un factor y otro. Algunos factores cogen más importancia en un determinado momento, pero hay que entenderlo en su generalidad. Hay que tener una perspectiva que englobe todo, ¿de acuerdo? Porque así podremos entender lo que pasa en Ecuador. De modo que hay factores muy importantes que hacen que Ecuador llegue a esta situación. Factores político-económicos, factores sociales y factores internacionales relacionados con el curso y la distribución de la droga. Bien, y sobre todo, yo lo que quiero destacar en calidad de comunista son dos aspectos que ha padecido Ecuador. Uno es la lumpenización y otro es el achicamiento del Estado. Bien, pero os he dicho antes que para entender lo que pasa hay que prestar atención
a las contradicciones existentes, en el caso de Ecuador, a la pugna interburguesa. ¿De acuerdo? Todos hablamos de lucha de clase, pero pocos hablamos de la pugna interburguesa, porque la burguesía también combate. Normalmente en un país suele existir una facción oficial de la burguesía, ¿no? La burguesía oficial. Pues, por ejemplo, la burguesía nacional suele ser la clase dominante de un país, ¿bien? Y suele tener un carácter nacional y burocrático, ¿bien? Pero también existe otra facción de la burguesía, que sería la burguesía financiera, que tiene un carácter más internacional y suelen ser meros representantes de capitalistas extranjeros. Y estos burgueses lo que intentan es atraer inversión privada a un país. Es decir, son meros títeres en un país concreto de una burguesía mayor. Bien, a veces estas dos facciones, la burguesía nacional y la burguesía financiera, suelen entrar en pugna también. Pero con lo que nos interesa en este vídeo no es tanto observar la pugna interburguesa entre la burguesía nacional y la burguesía financiera, sino más bien observar la pugna interburguesa existente entre esta burguesía oficial y la lumpenburguesía. Bien, eso es lo que nos interesa. Al margen de la pugna interburguesa oficial, estas dos burguesías también combaten con la lumpenburguesía y os preguntaréis, ¿quién es la lumpenburguesía? Pues la lumpenburguesía la conforman los grupos organizados, las bandas organizadas y el narcotráfico. Bien, esta burguesía actúa fuera de la ley y su mercancía es ilegal, pero ya os he dicho que actúe fuera de la ley o que su mercancía sea ilegal no significa que la lumpenburguesía no tenga un carácter burgués, o que su mercancía no esté sujeta a las leyes económicas del capitalismo. La lumpenburguesía, si lo que distribuye, lo que vende, lo que produce fuera legal, serían empresarios capitalistas. Bien, de modo que esto es muy importante entenderlo. Entonces, cuando el poder de la lumpenburguesía amenaza el poder de la burguesía oficial lógicamente toma sus medidas para poder echar para abajo, para reducir la influencia de la lumpenburguesía. Y de esa manera pues toma medidas muy represivas como puede ser, por ejemplo, la guerra contra el narco, la guerra contra las pandillas. Eso es una de las medidas que toma la burguesía oficial en calidad de burguesía dominante dentro de un país para combatir a la lumpenburguesía y evitar que la lumpenburguesía atente contra ciertos intereses de la burguesía nacional. Claro está también que puede haber una minimización de la pugna interburguesa entre burguesía oficial y la lumpenburguesía. ¿Cómo? Con los sobornos, por ejemplo. En muchos casos, los intereses de la burguesía oficial y la lumpenburguesía suele converger, suele ir a una. Bien, pero también aquí hay que destacar que el debilitamiento del Estado de Ecuador, ¿bien?, en vez de favorecer tanto a los intereses de la burguesía oficial, que también lo ha hecho, lo que más ha provocado es el aumento del margen de maniobrabilidad de la lumpenburguesía y el aumento de su influencia sobre la clase trabajadora lumpenizada, sobre todo los trabajadores más jóvenes que acaban engordando las filas del crimen organizado. Bien, ante todo esto, ahora vemos que el gobierno de Ecuador de Noboa se ha acogido al acuerdo que firmó con Estados Unidos, Guillermo Lasso con Estados Unidos, para cooperar y combatir el narcotráfico. De esta manera, Estados Unidos ha mandado a Ecuador a Laura Richardson, jefe del Comando Sur, para ayudar al gobierno de Ecuador a combatir el narcotráfico. Por lo que podemos ver que nuevamente Estados Unidos vuelve a meter sus narices en un país ajeno para supuestamente ayudarles a combatir el narcotráfico. Pero ya veremos cuánto tarda Estados Unidos en pedir al gobierno de Ecuador implantar una base militar en el país. O ya veremos si la actividad del narcotráfico disminuye y si disminuye también la tasa de mortalidad en Ecuador. Esos serán los criterios con los que habrá que juzgar tanto a Noboa como la actividad de Estados Unidos en Ecuador. Y todo esto, lo que hay que tener en cuenta es que la pugna interburguesa, la lucha entre la burguesía y la lumpenburguesía, no es más que una agudización de esa contradicción interburguesa. No es más que eso.
Bien, y por ejemplo, teniendo en cuenta el precedente de Bukele en Salvador, para muchos es muy tentador repetir esa experiencia, pero, como os he dicho antes, a lo que se enfrenta Noboa no es lo mismo a lo que se enfrentó Bukele. O sea, las pandillas de El Salvador no es lo mismo que las bandas de narcotráfico de Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Porque el narcotráfico existente en Ecuador está integrado dentro de las cadenas transnacionales del narcotráfico. No es lo mismo, ¿vale? Luego también el Ecuador es 12 veces mayor en territorio a El Salvador. Y además, Ecuador se encuentra entre Perú y Colombia, que son actualmente los principales productores de cocaína del planeta. Bien, como os he dicho, por un lado está la experiencia de Bukele y muchos hablan de la experiencia de Bukele. Ya dedicaremos un vídeo a Bukele también. Pero por otra parte, y a la gente se le olvida que está la experiencia de México de la guerra contra el narco, que no acabó con el narcotráfico. Bien, y sumió al país en una vorágine de terror y violencia que seguramente muchos camaradas mexicanos os podrán hablar mejor de lo que yo puedo hacer. Otro apunte que quiero hacer es la filia que han desarrollado algunos para con el Estado y que les ha llevado a hacer análisis semi-berstenianos e incluso kausquistas, en el que estos análisis no sobrepasan la cuestión de qué tiene que hacer el Estado respecto a ciertas cuestiones, como puede ser la cuestión de seguridad o el combate contra la delincuencia. Bien, que lógicamente en la cuestión de seguridad y el combate contra la delincuencia dentro de los parámetros capitalistas corresponde al Estado capitalista democrático burgués. Pero un comunista tiene que ir más allá, por algo somos elementos conscientes de la clase trabajadora, ¿no? O sea, tiene que caracterizarse por no caer en la concepción kausquista y bresteniana del Estado. Tiene que dar con una solución revolucionaria. Bien, y tiene que analizar el hecho de manera materialista para que su análisis no se base únicamente en lo que un Estado democrático burgués tiene o tiene que dejar de hacer. El Estado, para minimizar esa pugna interburguesa, lo único que puede hacer es usar la represión. Pero claro, la represión es muy fácil que se le vaya de las manos. Y no tanto que se le vaya de las manos, sino que además lo utilice contra su clase antagónica, esto es, contra la clase trabajadora. Porque al fin y al cabo, teniendo el paraguas, teniendo el mecanismo legal de estado de excepción, de conflicto armado interno, es muy fácil que la burguesía nacional también utilice este momento tan peligroso de una situación tan caótica para también reprimir a esos elementos hostiles, a esos elementos peligrosos para el status quo. Bien, porque claro, la represión no afecta únicamente a pandilleros, a gente que forma parte del narcotráfico, no, acaba afectando a mucha gente y sobre todo al pueblo trabajador, que si por si no fuera poco, sufrir también el terror que desata el narcotráfico también acaba padeciendo la represión del Estado. Por eso mismo he dicho a lo largo de este vídeo que siempre el que acaba pagando los platos rotos es el pueblo trabajador. Y siempre tenemos que estar en favor del pueblo trabajador y no en defensa de un Estado y de su represión en términos abstractos. Por eso mismo os acabo de decir antes que eso es muy peligroso porque se acaba cayendo en una concepción kausquista o bersteniana del Estado. Pensar un poquito con la implantación de un estado de excepción o admitiendo la existencia de un conflicto armado interno, en ese momento los distintos militantes comunistas, sindicalistas, opositores de izquierdas, distintos activistas, ven coartados sus derechos y ven limitados su actividad, porque ya no pueden denunciar los desmanes del Estado. Ya no pueden decir que el Estado se esté extralimitando y que su represión también está afectando al pueblo trabajador. Y sobre todo, ya no pueden realizar una agitación y propaganda revolucionaria. Porque un militante comunista consecuente dirá que la reproducción, la extensión, incluso la consolidación del narcotráfico responde a la existencia del modo de producción capitalista.
Porque la lumpenburguesía, aunque sea lumpen, es burguesía también. Y sus intereses son los mismos intereses de la burguesía oficial, la búsqueda del máximo beneficio, y para ello luchará en la pugna interburguesa contra todo aquello que se le ponga delante. ¿Y cómo? Pues desatando el terror incluso, o eliminando físicamente a ciertos miembros que forman parte del aparato burocrático estatal, como lo ha venido haciendo históricamente el narcotráfico en ciertos países, como puede ser México, o como has podido ver en Ecuador, asesinando a un fiscal que está investigando ciertos casos de narcotráfico en el país. Bien, lo que quiero que entendáis es que los comunistas han de tener mucho cuidado al hablar de represión, y más cuidado aún al clamar en favor de la represión, porque esta represión, sin duda alguna, el Estado también lo utilizará en nuestra contra, porque somos la clase antagónica a la clase dominante que es la burguesía. Bien, estos hechos demuestran que la guerra contra el narcotráfico sienta las condiciones objetivas, las condiciones necesarias para pasar de un método no violento de dominación de la burguesía a un método violento de la burguesía. O sea, la represión nunca es unidireccional, no se ejerce únicamente hacia un sector social muy concreto, o en este caso hacia el narcotráfico. La represión se extrapola a sindicalistas izquierdistas, a militantes comunistas y a distintos elementos hostiles al status quo. Y eso ha pasado incluso en el propio Salvador, que mucha gente no habla de esto. ¿Pero por qué? Porque si un comunista tiene como... su intención es tomar el poder, su intención es acabar con el status quo, es superarlo, eso también entra en contra de los intereses de la burguesía nacional, que está erigida como clase dominante. De modo que si bien tiene que minimizar la contradicción interburguesa con las pandillas o con el narcotráfico, también tiene que reprimir a la clase trabajadora. Porque no puede hacer que el resto del pueblo trabajador entienda realmente cuál es la raíz que conecta a la burguesía oficial y a la lumpenburguesía. Y no me malinterpretéis que ya os estoy viendo venir. Hay que acabar con el narcotráfico, y un Estado socialista actuará implacablemente contra el narcotráfico. Pero una cosa también tengo que decir, o sea, El Salvador y Ecuador no son estados socialistas. Entonces, si uno está pidiendo represión en estos países, se está pidiendo un Estado democrático burgués y capitalista que reprima. Y me diréis, pero se está reprimiendo a los narcotraficantes. Pero es que la represión no es únicamente, os he dicho antes, no es unidireccional. La represión se extiende, se extrapola. Y cuando un militante, cuando un sindicalista, cuando un activista denuncia los desmanes del Estado, el Estado acaba con su propaganda difundiendo la falsa asociación de que ese militante, ese activista, lo que está haciendo es favorecer al narco. ¿Por qué está favoreciendo al narco? Porque critica al Estado. He ahí la trampa. Y eso es lo que no podemos caer. O sea, yo sinceramente no me imagino a Lenin pidiendo represión a la Rusia zarista porque hay delincuencia en Rusia. Es que sinceramente no me lo imagino. Y mira que Lenin criticó el terrorismo y el método del terror individual en su día. Claro que lo criticó, pero lo criticó como había que criticar. Y sobre todo no pidió mayor represión a los zares. Lo que se enfocó fue en las tareas revolucionarias que debía llevar a cabo los bolcheviques organizando a la clase trabajadora. Y además, el problema está en que si se cae en una concepción causquista bersteniana del Estado, los comunistas acaban olvidando sus tareas inmediatas, las tareas inmediatas que le van a llevar a tener independencia de clase. ¿Y cuáles son esas tareas? Pues lógicamente crear unidades de autodefensa, porque la clase trabajadora no puede quedarse con el culo al aire ante el terror que siembra las bandas del narcotráfico y la represión que desata el Estado. Hay que crear unidades de autodefensa. Por ejemplo, también la búsqueda de la unidad en la acción de los comunistas. Y sobre todo, la organización de la clase trabajadora, partiendo incluso de entes autónomos, es decir, de consejos, de soviets. Eso también es sumamente importante, porque por eso he dicho que parece que mucha gente está cayendo en una concepción causquista, porque no es únicamente pedirle al Estado reprime ahí, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestras tareas.
unidades de autodefensa, unidad en la acción, organización de la clase trabajadora de manera independiente y autónoma, por ejemplo con consejos obreros. Que hay que exigir al Estado que no que actúe realmente contra quienes tiene que actuar. Por decir eso, pues se puede decir y se puede pedir eso al Estado, pero teniendo en cuenta que el Estado reprima a quien reprime, es un órgano de represión de la clase dominante contra la clase dominada, y nosotros somos la clase dominada. Entonces hay que tener mucho cuidado con pedir ciertas cosas al Estado, porque eso que se pide tiene un límite, y el límite es realmente la lucha de clases. Así que, bueno, camaradas, yo lo voy a dejar aquí, espero que no me malinterpretéis, porque sé que es un tema delicado, ¿bien? Pero quiero que entendáis cuáles son las tareas que han de llevar a cabo la clase trabajadora y sobre todo sus elementos conscientes, que son los comunistas, en todo este problema del combate contra la lacra que supone el narcotráfico y las bandas organizadas. Y desde aquí también quiero mandar un saludo a todos los camaradas de Ecuador, que sé que me estáis viendo, y todos mis ánimos, y por favor no descuidar la enorme responsabilidad revolucionaria que tenemos. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenéis entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!